Bueno, pues muchas gracias por asistir a nuestro webinar ¿Qué tan fiables son las calderas de su instalación? En este webinar, con el fin de definir la fiabilidad de nuestras calderas, lo primero que vamos a plantear es si se conoce y se cumple el reglamento sobre el cuidado de calderas del país donde estamos ubicados. Pero bueno, también se van a plantear otras incógnitas. Nuestro seminarista se llama Carlos Lasarte y es ingeniero químico y especialista en ciencias y técnicas de la corrosión. Lleva más de 38 años de experiencia en la evaluación de condición, inspección y análisis de fallas de calderas en termoeléctricas, petroquímicas, refinerías de petróleo y plantas de diferentes procesos. Pues Carlos, muchas gracias por asistir y bienvenido. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros y que nos vayas a dar este webinar. Para mí un verdadero gusto y muy agradecido por la invitación, que siempre me gusta mucho compartir lo poco que sé. Vale. Bueno, entonces ya empezamos. Sí, claro, cuando quieras. Okay. Vale. Como bien comentó, el seminario se llama ¿Qué tan fiables son las calderas en sus instalaciones? Y vamos a empezar haciéndonos una serie de preguntas, ¿no? Primero, como ya sabemos, por ejemplo, nos está acompañando una persona de Bolivia, vale la pena, ya que no somos todos o no todos estamos en España, vale la pena preguntarnos si cada uno de nosotros conoce el reglamento que rige el tema de cuidados de calderas, de inspección de calderas en su país y si se cumple, ¿no? ¿Qué tanto lo conocemos, verdad? Y la otra pregunta que es muy importante es ver si es suficiente que cumplamos los requerimientos de inspección de ese reglamento, ¿verdad? Si eso nos da garantía a nosotros de fiabilidad, de integridad y seguridad en la caldera, porque muchas veces, a pesar de ir con esa inspección reglamentaria año a año o cada 2 años, como lo indica el reglamento, pues siguen ocurriendo fallas de caldera. Entonces, esa pregunta, ese sabor un poco extraño en la boca siempre nos va a quedar. ¿Qué mecanismo de daño podemos tener en la caldera, verdad? ¿En qué componente y de qué depende que eso se comience a generar? ¿Se puede copiar y pegar un plan de inspección? Si yo tengo un amigo o un colega en otra instalación con una caldera de la misma marca, la misma capacidad, yo puedo decirle, préstame tu plan de inspección para yo usarlo en mi caldera. ¿Qué debemos conocer nosotros para establecer ese plan de inspección de mis calderas, para aumentar, para maximizar la fiabilidad? Un poco ese es el enfoque que le vamos a dar hoy al seminario. Para empezar, bueno, vamos a la industria o a la parte comercial grande y vamos a conseguir una gran variedad de calderas, desde calentadores de agua, pasando por, algunas personas no le llaman calderas de aceite térmico, sino hornos de aceite térmico, calderas pirotubulares pequeñas, verticales, después calderas pirotubulares un poco más grandes y conseguimos también calderas pirotubulares recuperadoras de calor en pequeñas centrales termoeléctricas donde se genera ya sea con motores de combustión interna o con turbinas a gas, pequeñas turbinas a gas. Después, si vamos subiendo, vamos a conseguir calderas tipo paquete, ¿verdad? Estas son calderas que son fabricadas en las instalaciones del suplidor, del fabricante, valga la redundancia, y tenemos grandes calderas que normalmente conseguimos en termoeléctrica o en industrias, refinerías y petroquímicas más grandes, que son fabricadas en sitio. Fabricadas, los componentes se fabrican en la planta del suplidor y se instalan en sitio. Luego conseguimos otra variedad menor que quien trabaja en la parte de, por ejemplo, palma aceitera, la conoce, se conocen como calderas mixtas, donde hay un tramo de caldera pirotubular y otro tramo de caldera acuatubular. En Colombia este tipo de calderas le conocen como piragua, son pirotubulares y acuatubulares
y la zona acuatubular suele ser el horno donde se da la quema de la biomasa. Y luego, quien conoce el sector petrolero ha visto este tipo de generadores de vapor, que son unas calderas de un serpentín, prácticamente de un solo tubo, que hace todo este recorrido, que alcanza altas presiones gracias a una válvula impulsora del agua alimentación. Luego, un punto muy importante en el que yo insisto siempre es que no debemos considerar a la caldera como un equipo estático. Realmente la caldera es un equipo extremadamente dinámico, con muchos factores, muchas variables que la hacen ser algo más que un simple equipo estático o un intercambiador de calor, ¿no? A pesar de que estemos hablando de pequeñas calderas pirotubulares. Y definitivamente tenemos que verlo como un sistema donde hay ventiladores, hay bombas de agua alimentación, hay tuberías que deben cumplir con una norma, hay sistemas de combustión, equipos auxiliares, como en este caso el de gasificador, todo lo que es sistema de alimentación de combustible, sistema de control de la combustión y de otros parámetros que le dan la parte de seguridad a la caldera, evitar accidentes, todo el tema de tratamientos de agua. O sea, es un sistema bastante complejo donde todo tiene que ver con todo. La combustión afecta el tratamiento de agua, la circulación del agua dentro de la caldera, tenemos sistemas de seguridad que deben actuar para evitar accidentes, o sea, una buena calibración del sistema de control me garantiza que estoy trabajando dentro de los parámetros y todo afecta a todo. Es yo diría, en cierta forma, un bicho vivo, un ser viviente, una caldera, ¿no? Más que un equipo estático. ¿Qué tanto nosotros conocemos la caldera? En muchos sitios la caldera es un aparato que está allí y que poca atención se le presta, ¿no? Poco se conoce. Desde los materiales y los arreglos tubulares y qué efecto puede tener un cierto arreglo particular en la generación de posibles daños posteriores. El tema de la expansión de los tubos, todo. Lo ideal sería conocerla íntimamente, saber cómo incluso su diseño puede afectar sus posibles fallas, ¿no? En las calderas pirotubulares, aunque parezcan muy sencillas, pues también tienen elementos que debemos relacionar con condiciones operacionales. Por ejemplo, si este elemento separador aquí se llegara a desprender o deteriorar, pues el operador debería verificar la temperatura en la chimenea para saber que hay gases calientes que están saliendo y no deberían estar saliendo. Cosas así. Entonces, mi operador, para empezar, es mi principal inspector de la caldera y para eso él tiene que conocerla muy bien. Tengo que conocerla internamente, qué componentes tiene, cuáles son las partes más sensibles, cuáles son las partes que yo debo proteger. Debo familiarizarme muy bien con sus equipos auxiliares, con sus accesorios, con si tengo economizador, qué tanto problemas, fíjense que el economizador es el primer punto de entrada del agua, que el agua puede traer contaminantes, y es la última salida de los gases de combustión y eso puede permitir que haya condensación y ataque por ácido. Entonces, yo tengo que conocer, tengo que familiarizarme muy bien con lo que es el diseño de mi caldera. Luego, un sistema que muchas veces incluso los mismos operadores están en capacidad de modificar para evitar problemas o fastidios de alarmas que no quieren que estén sonando permanentemente, es el sistema de control de nivel, donde hay que tener mucho cuidado, hay que cumplir con lo que el diseñador originalmente estableció, porque eso es lo que exige el código de fabricación y yo como operador, sin tener conocimiento de cuántas cosas puedo afectar, yo no debería modificar esta posición del nivel normal de agua, por ejemplo. Entonces tengo unos materiales y esos materiales tienen una resistencia a la temperatura. Cuando digo resistencia a la temperatura, es un poco difícil entender, por ejemplo, si tengo un SA-192
que ese material, de acuerdo a los fabricantes, voy a usar el más estricto, Combustion Engineering, dice que no debería superar la temperatura de 454 grados, cuando pensamos que la llama en el hogar de esa caldera puede estar en 1200 grados. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese tubo no llegue a temperaturas más altas de 450 si la llama, que está prácticamente en contacto muy cercano a él, está en 1200 grados? Esa pregunta se las dejo yo ahí en el aire. Luego, mi operador tiene que saber que estos arreglos de colectores, bueno, tienen también un límite de temperatura, que esos gases que van pasando por aquí están entre 1000 y 900 grados, ¿verdad? Que el vapor que sale está en 500 y tantos grados y está muy cerca de la temperatura límite de esos metales. Entonces, el operador debe saber cuando llegamos a esos puntos, el sistema de control le debe notificar y él debe prestar atención. Cuando llegamos a esos puntos cercanos de la temperatura límite, ¿qué debe hacer él? ¿Qué acciones se deben tomar? Todo eso es importante cuando hablamos de fiabilidad en la caldera. Los refractarios, que cuando yo comencé en esto hace 30 y tantos años, poca atención se le prestaba. Se decían que entren los albañiles a arreglar. Hoy en día el refractario ya estamos claros que es muy, muy importante y cuando así deteriorado, tenemos que inmediatamente pensar qué hay detrás de ese refractario. Si detrás de ese refractario hay colectores del sobrecalentador, pues entonces esos colectores seguramente son colgantes, sujetos por barras que no tienen ningún tipo de enfriamiento, y si esos gases calientes pasan hacia esa cámara muerta o ese penthouse, va a estar deteriorando, envejeciendo el material de estas barras, ¿no? Aquí vemos un domo superior, un domo de vapor de una caldera que es colgante, y es colgante con unas grandes U's, unas barras que son macizas, no tienen ningún tipo de enfriamiento. Aquí les presento un ejemplo de una de estas barras y aquí les presento un ejemplo de una de estas barras que colapsó por efectos térmicos, ¿no? Entonces, si esto llegara a pasar, corro el peligro de que la caldera se come. Si veo un punto caliente, tengo de una vez que relacionar ese punto caliente de dónde puede venir, ¿verdad? Dentro de la caldera, qué refractario se me ha deteriorado para permitir que esto esté ocurriendo. Entonces, debo conocer cada vez más mi caldera. Cuando hablo de confiabilidad o fiabilidad de operación y mantenimiento de mi caldera, desde el punto de vista de operación, normalmente el operador atiende una serie de parámetros, ¿sí? Él está pendiente, la forma tradicional de hacerlo es que él ve el flujo de vapor, a qué presión sale, a qué temperatura sale, porque es lo que requiere la turbina o es lo que requiere el usuario. Por lo tanto, también tiene que ver qué flujo de agua entra para producir ese vapor y el flujo de combustible que necesita para lograr esa meta de producción. El nivel de agua a veces para evitar que la caldera se apague, pero sin prestarle mucha atención, incluso estando dentro de los niveles normales, dentro de los rangos donde suenan las alarmas, pudiera estarnos causando algunos problemas. Y los análisis químicos, pues muchas veces se desplazan, se hacen una vez al día, una vez a la semana, dependiendo de la criticidad de la caldera, ¿no? Y se le presta realmente no toda la atención que debería tener. Lo importante para el operador, de forma tradicional, es mantener la carga requerida para el proceso, sin mayores complicaciones, ¿no? Sin pensar qué puede estar pasando cuando mi caldera se sale un poco de esos parámetros de diseño. Él tiene un panel de control muchas veces con muchísima información a la que se presta tanta atención como sería necesario. Igual, de forma tradicional, desde el punto de vista de control de proceso, durante las condiciones de operación normal o eventos fuera de servicio, pues es poca la atención, es poco el análisis que se hace, qué pasa cuando estoy fuera de servicio o estoy fuera de control, perdón, con respecto a los parámetros que me da el diseñador, de acuerdo a su diseño, el análisis ese comparativo con las condiciones originales de diseño.
El operador, por supuesto, normalmente no está al tanto de cuáles pueden ser los daños o esos mecanismos de daño que pueden ir evolucionando en la caldera cuando se sale de ese parámetro. Siempre hay un ingeniero de proceso, un ingeniero, digamos, asesor dentro de la organización que se encarga de eso, pero se encarga de eso una vez al año cuando van a hacer el plan de inspección, no en el día a día. Quiere decir que durante el día a día se acumulan muchos posibles pequeños daños que es como una caja de ahorro, ¿no? Que voy aportando. ¿Cuáles son los factores que se suelen descuidar? Pues se consigue muy normalmente que cuando uno va a una instalación, habla con un operador y hace ciertas preguntas, él reaccionaría ante estas contingencias de una manera. Cuando hablas con otro operador, él reaccionaría de otra manera, porque tienen formación diferente, porque no hay un procedimiento escrito, establecido de cómo actuar ante ciertas condiciones. Entonces, lo ideal sería que todos mis operadores tuvieran los mismos criterios. Por otro lado, si voy a hacer reparaciones, muchas veces las reparaciones dependen del criterio de esa persona, de ese soldador, de ese mecánico que va a hacer el arreglo. En los países de Latinoamérica hay un porcentaje muy alto de usuarios de caldera que no conocen las normas que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de control y seguridad de la caldera. Entonces, son fácil de encontrar casos en los que se hacen modificaciones al sistema de control, se hacen reconfiguraciones del sistema de control sin saber que estamos saliendo de los requerimientos de seguridad. Los alcances o enfoques de mantenimiento, incluso en instalaciones donde hay mantenimiento centrado en confiabilidad, donde hay grupos de confiabilidad y fiabilidad dedicados a evaluar los equipos rotativos, las calderas entran dentro de un sector donde el mantenimiento es reactivo. La caldera se interviene si se rompe. La caldera se interviene cuando hay falla. Y el plan de mantenimiento depende de la frecuencia con que ocurren esas fallas o los sitios donde ocurren esas fallas, ¿no? Sin considerar que muchas veces en el tiempo de servicio pues hay un proceso de envejecimiento y que hay ciertas partes que van deteriorándose, van envejeciendo y que hay que prestarles atención antes de que comiencen a fallar. Entonces, en la mayoría de nuestros reglamentos se pide una inspección visual, una prueba hidrostática, una prueba de presión, el disparo y el cierre de las válvulas de seguridad y en algunos casos pruebas del sistema de seguridad de la caldera, ¿no? La funcionalidad de ese sistema. Entonces pregunto, ¿es suficiente eso para estar seguro que mi caldera es fiable, que tiene una integridad respetable y es segura para su servicio? Eso normalmente no se llevan del todo de la mano. El hacer todos los años la misma evaluación, la misma inspección, no me da garantía a mí de que mi caldera no vaya a fallar. Este es un ejemplo de un reglamento, dice la inspección visual y los antecedentes de funcionamiento de caldera, si muestran irregularidades, entonces es conveniente que el inspector, la persona que está encargada de la inspección, en acuerdo con el usuario de la caldera, decidan hacer ensayos suplementarios. Normalmente esos ensayos suplementarios se limitan a medir espesores. En este mismo reglamento se habla de un nivel C, donde esa frecuencia es cada 6 años y eso hay que ponerlo entre paréntesis porque cada 6 años depende del cuidado que mi operador le da a mi caldera. Pudiera necesitar hacerlo todos los años o necesitar hacerlo este año en particular que tuvimos más contingencias que otras veces. Entonces yo tengo que ir levantando qué va ocurriendo en mi caldera para decidir cuál va a ser el plan de inspección de este año. No limitarme únicamente a lo que el reglamento dice, ¿no? Entonces, esto de que frecuencia cada 6 años, evaluar el 100% de las soldaduras, de uniones, de los haces de tubo, con los colectores, recalentadores y sobrecalentadores, pues hay que tener cuidado porque hay que ver cuál ha sido, por ejemplo, el diferencial de temperaturas a lo largo de este colector de sobrecalentador durante este año, para ver si vale la pena hacer una evaluación de ese tipo. Entonces,
hay cosas, el reglamento nos dice el mínimo necesario, pero no lo que realmente deberíamos hacer en función de lo que ha pasado en mi caldera en el último año, en los últimos 5 años o en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué inspecciones se llevan a cabo? ¿Cuál es el plan de inspección durante una parada? ¿Cuánto tiempo más va a durar mi caldera? Pues ese plan de inspección o ensayo suplementario, si se limita a hacer un mapeo, de espesores, pues no es suficiente. Es decir, que yo solamente estoy considerando que en mi caldera está ocurriendo corrosión y erosión, pérdida de espesores. No estoy considerando, por ejemplo, que hay sobrecalentamiento, que hay envejecimientos que son normales desde que la caldera se puso en servicio. O sea, yo digo que las calderas comienzan a envejecer el día que la encienden por primera vez. Entonces, ese envejecimiento acumulado tengo que evaluarlo y midiendo espesores no lo voy a lograr. Entonces, ¿sabe usted qué tipo de fallas, dónde están ubicadas esas fallas dentro de la caldera o las calderas? Porque no todas las calderas en mi instalación trabajan bajo el mismo régimen, trabajan bajo diferentes condiciones. Entonces, la mayoría de los usuarios de las calderas consideran que el problema de sus calderas está en el tipo de agua que usan. El problema es del agua, la culpa es del agua, sin considerar, por ejemplo, que variaciones, fluctuaciones en el nivel de agua. La incidencia de la llama contra las paredes, ya vimos que hay una temperatura límite. Una mala circulación, si yo tengo una caldera para producir 80 toneladas hora de vapor y la tengo trabajando a 40 toneladas hora, pues esa caldera no va a estar circulando, el agua no va a estar circulando de la mejor manera. Por lo tanto, esa falta de circulación me genera falta de enfriamiento y envejecimiento. Muchas veces no las paran porque dicen que si se paran se deterioran más. Pues si la tenemos a muy baja carga, la caldera se está deteriorando más que si yo la tuviera en un proceso de preservación bien diseñado. Entonces, hay una cantidad de puntos que yo debo evaluar para estar seguro de cuál fue o cuáles fueron las causas. Y por supuesto que cuando falla por cualquiera de estos puntos que yo listo aquí, pues va a parecer que el problema es del agua. Hace muchos años, hace 40 años, cuando comenzamos, o yo comencé en este tema de inspeccionar calderas, cuidar del tratamiento de agua y todo esto, las calderas operaban hasta que se rompían. Entonces se intervenían y se reparaban y se inspeccionaba y se veía qué podía estar pasando en la caldera que rompió. Luego, vino la onda de inspeccionar todo, hacer planes de inspección y todos los métodos de ensayo no destructivo que tuviéramos, pues lo usábamos todos en todas partes a ver qué encontrábamos. ¿Sí? Después entró en el mercado las normas API, la 510, 570, 653, que nos dio lineamientos de hacer inspecciones y entonces hablábamos de inspección basada en condición de los equipos, hacíamos unas inspecciones un poco más diseñadas y luego, 2007, 2000 algo, entró en vigor la inspección basada en riesgo. Y aquí sí ya nosotros levantábamos información de cómo o el equipo de presión había estado trabajando para definir cuál iba a ser el plan de inspección basado en la posibilidad de que estuviera ocurriendo algún mecanismo de daño en particular en cada componente. Entonces tenemos un par de códigos, normas que están desde hace muchos años en el mercado y que en Europa entró en vigencia hace relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces entrábamos normalmente a las calderas a ver qué encontrábamos. Y el instrumento que más se usaba cuando hacíamos una inspección era la linterna. Entrábamos con una linterna a ver si veíamos algún boliche, algún tubo goteando agua, ese era el instrumento que más se usaba ya en aquel tiempo. Hoy en día igual se entra con una linterna, pero con otro concepto, en el mejor de los casos. El plan de inspección, entonces, normalmente sigue enfocándose en las fallas más frecuentes. Tengo que resaltar, y esto es especie de trabalengua, lo uso mucho porque yo no soy partidario de aquellos lugares donde el plan de inspección se limita a medir espesores. Entonces, digo que más de una técnica de inspección puede ser utilizada para detectar y caracterizar un mecanismo de daño. Asimismo,
una misma técnica de inspección puede ser capaz de detectar y caracterizar varios mecanismos de daño, pero ninguna técnica sola, quiero decir, solamente hacer mediciones de espesores, no es capaz de detectar y caracterizar todos los mecanismos de daño que pueden estar ocurriendo. Entonces, si yo nada más voy a ir a medir espesores, lo único que voy a hacer yo es buscar los lugares donde ha habido corrosión o erosión. Los problemas de creep, los problemas de ablandamiento, los problemas incluso de fatiga, pequeñas picaduras, no las voy a observar con esa metodología. Entonces, desde el punto de vista de fiabilidad, en muchos casos se utiliza la inspección basada en riesgo y hoy en día contamos con la norma, con la práctica recomendada de la API, la 584, que es ventana de integridad operacional, que ella nos permite en tiempo real ir monitoreando esos parámetros que me van generando mecanismos de daño, buscar relacionar condiciones operacionales con posibles mecanismos de daño, ir día a día en tiempo real acumulando información para mi plan de inspección. Lo que se hace normalmente ahora, si a ustedes lo llaman dentro de una semana para hacer un plan de inspección, si es que no van a hacer una medición de espesores, pues usted va a pedir información de qué ha pasado en los últimos 2 años. En muchos lugares, cuando se rompe un tubo en la caldera, busquen a ver qué pasó la noche antes, cuando en verdad eso puede ser el acumulado de muchas noches antes, de muchos años. Entonces, tenemos que tener esa visión de que hay condiciones que van sumando y van generando daño. En muchas instalaciones, cuando se rompe un tubo o hay una fuga en un tubo de una caldera, rara vez se toma una muestra para determinar cuál fue el mecanismo de daño. No se recupera ese elemento, ese componente, para ver cuál fue el mecanismo y relacionar eso con condiciones operacionales. Entonces, tenemos que implantar la metodología de hacer análisis de falla, llevar esa muestra al laboratorio, ver cuál fue el mecanismo de daño y correlacionar ese mecanismo de daño con un análisis de causa raíz. En muchos lugares, cuando ven el tubo, dicen, es que se parece mucho al tubo, a la foto que aparece en el libro. Esa no es la mejor forma, porque también tenemos que saber que hay mecanismos de daño que tienen diferentes formas de falla, modos de falla. Entonces, no es suficiente compararlo con las fotos que vemos en un libro. Tenemos que tomar la muestra, ir al laboratorio, ver cuál es el mecanismo de daño y analizar con los parámetros operacionales qué fue realmente lo que pasó. Entonces, hacer justo lo que el reglamento nos dice no es suficiente para garantizar la fiabilidad, ¿sí? Hacer un mapeo de espesores, ya le estoy comentando que para mí no es suficiente para observar o detectar posibles daños que me permitan además hacer el plan de mantenimiento siguiente. Y eso de que un amigo mío me facilitó el plan de inspección que ellos usan para yo hacerlo en mi caldera, tampoco aplica, porque mi caldera seguramente opera de forma diferente a la caldera de ellos. Entonces, esos son tres conceptos, tres formas, tres paradigmas que hay que romper. Cuando hablo de mecanismos de daño, hay una gran variedad de mecanismos de daño, ¿verdad? Sobrecalentamiento, fatiga mecánica, corrosión por cenizas de combustión, envejecimientos, sobrecalentamiento rápido, fatiga térmica. O sea, hay una gran cantidad, corrosión por espuma, una gran cantidad de mecanismos de daño que yo tengo que saber que existen en mi caldera, ¿verdad? Hay diferentes mecanismos mecánicos, valga la redundancia, de daño, que están relacionados con condiciones y parámetros operacionales. Una fotografía de corrosión bajo tensión, corrosión cáustica, lo que llaman implosión en calderas pirotubulares, fatiga mecánica, y hay mecanismos de daño que son por causas combinadas, mixtas, químico-mecánica, corrosión fatiga, corrosión bajo tensión. Entonces yo tengo que saber que todo eso puede estar ocurriendo en diferentes componentes de mi caldera para hacer ese plan en función de qué ha pasado en mi caldera en el último tiempo. Luego, cuando hablamos de fallas químicas,
pues estamos hablando de corrosión lado combustión y corrosión lado agua, ya sea por oxígeno, por CO2, por la cáustica que estoy usando, por presencia de ácidos. Entonces, todo eso tengo que saberlo. ¿En qué componente de mi caldera está ocurriendo cada uno de esos posibles mecanismos de daño? Porque no puedo entrar a buscar en todos los componentes de mi caldera todos los mecanismos de daño. Perdón. Perdón. Ok. Entonces, además, tenemos que entender que un mismo mecanismo de daño puede tener diferentes modos de falla. Y tenemos que ver en componentes particulares si hay propensión a que ocurran particulares mecanismos de daño. Entonces, todo esto son detalles que hay que saber. Que una falla nos tomó de sorpresa, pues no debería ser. Si mi operador conoce bien los parámetros, conoce la relación entre esos parámetros y los mecanismos de daño, y yo hago un plan de inspección basado en riesgo, ¿verdad? En riesgo de que ocurran, evolucionen esos mecanismos de daño, a mí no me debería tomar de sorpresa. Yo debería tener monitoreado cada componente de mi caldera en función del mecanismo de daño que pudiera ocurrir. No tenemos que inventar la rueda. Y cuando digo que no tenemos que inventar la rueda es que tenemos suficiente normativa. En el caso de Europa tenemos la UNE 16991, que nos da el marco de inspección basada en riesgo, y luego tenemos normas americanas, la API, la PCC3 de ASME, incluso en el código de inspección del National Board, tenemos orientación de qué inspección debemos llevar a cabo, ¿no? En función. Y luego, para calderas más grandes, ya va. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, le agradecería que lo apague. Luego hay una serie de recomendaciones de, por ejemplo, la EPRI, que es el Instituto de Investigación de Potencia Eléctrica, de Generación de Electricidad en los Estados Unidos, que tiene una metodología que se llama inspección o evaluación de condición, y es muy parecida a la metodología a la que establece inspección basada en riesgo. Una primera fase de evaluación y levantamiento de toda la información, diseño para establecer los posibles mecanismos. La segunda fase, o sea, establecer los posibles mecanismos y el plan de inspección. La segunda fase, que sería la ejecución de ese plan de inspección y el análisis de los resultados. Y una tercera fase que sería más compleja, pero es el análisis de ingeniería, elementos finitos o cualquier otro análisis adicional que pueda hacer falta si queremos saber qué tan sensible a fallas puede ser un componente que está en una condición particular, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en equipo. No todo el mundo sabe de todo, así que tenemos que trabajar con la gente de procesos, con la gente de control químico, de operaciones. Tenemos que hacer un equipo de trabajo para evaluar cuáles son las condiciones que pueden estar afectando o haciendo evolucionar ciertos mecanismos de daño. Tenemos sobre la mesa toda la información que contamos, que tenemos, y en función de eso, en los últimos años, pues hacer el plan de inspección. Esa evaluación de condición pues implica recoger información desde el diseño, la información básica de diseño de mi caldera, las condiciones a las que debe operar, que muchas veces se nos olvida. El manual de operación y mantenimiento de la caldera muchas veces no existe, no está. Los años de servicio, los parámetros y régimen operacional, levantar todos los históricos de fallas anteriores, los mecanismos de daño que han ocurrido, los históricos de inspecciones, que ojalá y no sean nada más que mediciones de espesores, las reparaciones que han habido, todo el histórico de control químico, levantando toda esa información. Pues lo ideal sería hacerlo día a día con la API, la práctica recomendada de ventana de integridad operacional, ¿verdad? Y entonces, ¿no?, comparando todo esto con las condiciones de fabricación, pues aquí está un poco los parámetros operacionales, control químico, fallas anteriores. Con todo esto, pues hacemos nuestro mapa, nuestro nuevo plan de inspección. Tenemos que evaluar condiciones, por ejemplo, como la combustión, qué tan
ajustada es la combustión, si esa llama incide contra las paredes de mi caldera, porque ya sabemos que los tubos tienen un límite de temperatura, ¿verdad? Ese tipo de cosas tengo que evaluarlas. Si es una caldera pirotubular, ver si ella tiene una llama normal o si la mayor parte del tiempo está a baja carga, baja llama, y esa llama está incidiendo en un punto particular, que puede estar generando el ablandamiento del material y la falla por implosión a mediano plazo. Mi operador tiene que con frecuencia evaluar cómo está la de mi caldera, asegurar que la llama no pega en las paredes. Está prohibido que nuestro personal de mantenimiento condene, bloquee estas mirillas de inspección, ¿verdad? Son indispensables. El operador mío tiene que ir a ver en qué condiciones está la combustión para saber si cumple con los requisitos y evita que haya incidencia de llama. Mi gente de mantenimiento tiene que saber las características, por ejemplo, de la garganta refractaria de la caldera, tiene que cumplir lo que originalmente por diseño se tiene, ¿verdad? Porque si no, de otra manera voy a tener problemas de combustión, voy a tener incidencia de llamas. Entonces, toda esa información yo tengo que recolectarla para hacer mi plan de inspección. Mi operador tiene que saber esos parámetros, temperatura, por ejemplo, en los colectores de sobrecalentador, saber cuál es esa temperatura inicio al problema de envejecimiento, de creep, de sobrecalentamiento, y él tiene que velar dentro de este enredo de datos, tiene que velar porque no se llegue a la condición en que puede empezar a haber deterioro, envejecimiento prematuro. El sistema de control de nivel es importante, ¿verdad? Tenemos que ir monitoreando y sabiendo que cuando hay muchas fluctuaciones de nivel, eso me genera mis fluctuaciones en la circulación, falta de enfriamiento. Cuando trabajo a niveles altos de agua, saber que estoy bypassando, estoy bloqueando, eliminando el trabajo de los separadores de vapor, y el vapor puede estar saliendo con agua o con espuma hacia los sobrecalentadores. Todo esto es el día a día de la caldera, ¿verdad? Cuando tengo calderas pirotubulares, normalmente la gente de instrumentación eventualmente hace alguna calibración, pero como he dicho, todo tiene que ver con todo, hasta qué punto es intrínsecamente seguro mi sistema de medición de nivel, ¿verdad? Y mi sistema de medición de presión, si mi calidad de agua es supremamente mala, ¿verdad? Y esos lodos pueden estar entrando aquí y no permitiendo que el flotador actúe ante una contingencia operacional. Entonces, todo tiene que ver con todo. Lamentablemente, en las calderas pirotubulares, la mayoría de las veces, este sistema de nivel está relacionado con el sistema de control de presión, y si los lodos que hemos visto antes llegan a entrar a estas tuberías, pues sencillamente no tengo ni un nivel visual ni instrumental fiable, ¿verdad? Si se me llega a ensuciar, ni tengo una medición de presión fiable. Entonces, tengo que conocer bien los procesos de arranque. Cuando yo enciendo mi caldera, tengo que cumplir las curvas de arranque que me da el fabricante, ¿verdad? Porque eso me garantiza la integridad de mi caldera. Entonces, en muchos sitios incluso ni se sabe dónde pueda estar, no se conoce. Cada operador arranca a su manera, a su criterio. Entonces, hay que ver si se sigue aplicando y si eso evita que ocurran fallas o daños en mis sobrecalentadores, por ejemplo, que son los más susceptibles a tener daños durante esos procesos de arranque. Cuando mi caldera está fuera de servicio, saber si tengo un método de preservación. Esto es muy importante. Mi caldera está fuera de servicio, en ese momento está entrando aire al agua que está allí contenida o a la humedad que está allí contenida, y estoy teniendo problemas de corrosión, tanto en el lado agua como en el lado de combustible, en el lado de gases. Entonces yo tengo que hacer un procedimiento de preservación de mi caldera cuando está fuera de servicio. Mis procedimientos de reparación y mantenimiento, hay cosas que no se deben hacer, como por ejemplo aquí romper el cuerpo de presión para sacar los tubos que voy a reemplazar. Hay cosas que son no permitidas, o sea, son prohibidas. O de cortar la placa para después de sacar el hogar de la caldera, de esta caldera pirotubular, volver a soldar la parte de la placa que saqué. O sea, cosas como esa, o romper parte del hogar de la caldera, como está aquí,
para sacar lodos de la parte de abajo. No, hay conceptos, hay digamos, cosas obligatorias que debo cumplir cuando hablo de mantenimiento. Calificación de mis procedimientos de soldadura, mis procedimientos de taponado de tubo. Todo esto yo tengo que tenerlo procedimentado. Y no puedo permitir que a criterio personal cualquier persona me haga trabajos no adecuados. Entonces, un poco sumando dos calderas de la misma marca, el mismo modelo, la misma capacidad, instaladas en la misma planta, con los mismos años de servicio, no pueden ser inspeccionadas con el mismo plan. Yo tengo que levantar la información de cómo ha operado cada una de ellas, porque muchas veces tengo una en carga base y la otra cicla, ¿verdad? Y la otra sale de servicio y entra, y esos arranques permanentes pues hacen que se generen algunos mecanismos de daño que en la otra no. Entonces, cada caldera tiene que tener su propio plan de inspección. ¿Dónde y con qué técnicas inspeccionar? ¿Qué está buscando usted? ¿O va a entrar a la caldera a ver qué encuentra? Esas son preguntas que son muy importantes, que ustedes como personal de mantenimiento, personal de fiabilidad, de inspección, deberían ya manejar. Cuando voy a hacer el plan de inspección, lo voy a hacer en función de los mecanismos de daño que yo espero, ¿verdad? Y dentro de la inspección debería incluir la parte de toma de muestras de lodos y ver qué tipo de contaminantes pueden haber dentro de este lodo. Fíjense, estas perlitas rosadas que se ven aquí son partículas de cobre. Y ese cobre, en el caso de cualquier contaminación, tenemos un par galvánico y una picadura muy localizada en la superficie del tubo. Entonces, hacer metalografías no destructivas, boroscopía, todo dependiendo del mecanismo de daño que yo voy a buscar en cada componente. Es muy importante que respetemos lo que los reglamentos establecen, lo que los códigos establecen en cuanto a las capacidades de descarga de mis válvulas de seguridad, en cómo yo las manipulo, cómo yo las instalo. Colocar una válvula de bloqueo es no permitido, cómo las instalo, ¿verdad? Para hacerle una descarga lo más recta posible, pues la separaron demasiado de la caldera. Hay cosas que no deben ser. Y con qué frecuencia yo las inspecciono y las verifico en su presión de apertura y si tienen los precintos de evaluación y cuándo fueron inspeccionadas o evaluadas la última vez. Todos estos puntos son de mucha importancia. La falla de mi caldera no nos puede tomar de sorpresa. La seguridad y la fiabilidad de las calderas tiene muchas aristas. Ya vieron que tiene la parte de instrumentación, la parte de operación, la parte de tratamiento de agua, de combustión, sistemas de control en general, preservación. Tiene muchas especialidades involucradas. Tenemos que trabajar como un gran equipo para evitar que la caldera nos tome de sorpresa. Y uno de los puntos muy importantes, que es un poco la razón de este seminario, es la formación de mi personal. Yo tengo que estar seguro primero que mi operador y mi personal en general está identificado con su trabajo, está comprometido, que conoce cómo afectan tanto operacionales como químicos a la integridad de la caldera, ¿verdad? Y, por supuesto, tenemos que tener un plan de formación de esa generación de relevo, porque algunos de nosotros nos iremos jubilando y hay que dejar una generación de relevo que nos haga mejor trabajo que nosotros, ¿no? Entonces, muy agradecido por la oportunidad. Si hay alguna pregunta, pues estoy a la orden. Pues no sé si nuestros asistentes tienen alguna pregunta. Yo he visto por ahí alguna vez que habéis levantado la mano a lo largo de lo que iba explicando Carlos. No la vi. No Yo cuando veo la presentación no veo más nada. No te preocupes. Bueno, pasamos a preguntas. No sé si alguno de nuestros asistentes quiere preguntarle algo. Recordar que tener los micrófonos apagados. No parece. ¿No tenéis ninguna pregunta de todo lo que ha explicado? Bueno, pues nada. Estupendo. ¿Están por allí? Yo creo que todavía... Hola, Daniel, cuéntame.
Sí, bueno, aprovecho a hacer una consulta, ¿no? Más que todo va a nivel de un comentario con relación a tener que establecer, como mencionaba Carlos, las ventanas operativas, ¿no? Este es un Sí, parámetro muy importante que tendría que considerarse desde el diseño, y en el diseño considerar también eh, no hasta el momento de la puesta en marcha del equipo, ¿no? Sino también la vida útil del ciclo de vida completo de todo el equipo, pero para eso, ¿cómo nosotros deberíamos gestionar el plan de inspección que justamente establezca esa información que debemos obtener a lo largo de la vida útil del equipo? sí. Bueno, fíjate, en temas de caldera, quienes nos hemos dedicado buena parte de la vida a conocerla. Yo lamentablemente le he dedicado muchos años a hacer análisis de causa raíz, análisis de falla. Y entonces ya uno va relacionando qué mecanismos de daño ocurren preferencialmente en ciertos componentes. Por supuesto, te toca relacionarlo con las condiciones operacionales. Y no hay un libro que te diga cuáles son, o sea, no hay un libro que te diga en el sobrecalentador puede ocurrir esto, por estas causas. Hay artículos, hay libros de fallas de caldera muy interesantes, pero no terminan de orientarte. Te comento que, por ejemplo, la PCC3 de ASME te dice, en función del material y las condiciones operacionales, cuáles pueden ser los mecanismos de daño, y en función de esos mecanismos de daño, cuáles pueden ser los métodos de ensayo no destructivo a usar para detectarlo. O sea, tenemos mucha información suelta, y la experiencia da mucho valor agregado, ¿no? El saber, por ejemplo, ciertos componentes, qué parámetros verificar de una vez para buscar los mecanismos de daño más típicos, eso da, digamos, da un respaldo muy interesante a la experiencia. Pero sí, tú tienes razón en cuanto a que desde un principio, cuando se está diseñando, hay que hacer ya cuáles son esos, hay que definir cuáles son esos parámetros que me van a estar afectando la integridad de mi caldera. Y uno de los más importantes son las temperaturas, porque como les comenté, la caldera empieza en día que la enciendo por primera vez. Entonces, si eso es así, yo tengo que ver los detalles de diseño, cómo me pueden estar afectando algunos mecanismos de daño, ¿verdad? Algunos dobleces, algunos expandidos, qué tipos de mecanismos pueden ocurrir allí, corrosiones, digamos, favorecidas por tensiones residuales. El mismo fabricante debería ver que algunos componentes de la caldera deberían tener un tratamiento térmico o doblarse en caliente. O sea, hay muchas cosas, pero incluso las pequeñas calderas pirotubulares hay que hacerles un plan de inspección, no hacerle todos los años lo mismo, porque hay daños, como vieron en una de las láminas, hay daños que aparecen que normalmente a los usuarios los toma de sorpresa. Entonces, no sé, Daniel, si te expliqué de alguna forma, pero no hay una receta. Hay mucho de experiencia y hay mucha bibliografía suelta, ¿no? No sé si te pude servir con esta respuesta. No lo sé. Sí, Karen, queda claro, gracias. Sí. Perfecto. Por ahí había levantado la mano Luis Miguel. Cuéntanos, Luis Miguel. Sí, buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias, Carlos, por compartir este gran overview sobre el tema. Básicamente, la consulta iba direccionada a qué disciplinas consideras imprescindible para formar estos equipos multidisciplinarios de trabajo. En tu experiencia, digamos, obviamente cada organización tiene una estructura que puede diferir, pero ¿cuáles son las funciones que a lo largo de tu trayectoria tú has visto que son medulares en ese proceso de integrar un equipo de trabajo multidisciplinario? Gracias, Luis, por la pregunta. Operaciones, definitivamente. Las operaciones, el operador no debería ser nada más entrevistarlo para ver algunos detalles. Debe haber personas de operación
dedicadas, o sea, implicadas, involucradas directamente con este tipo de trabajo de inspección, de definir plan de inspección, porque además toda la información o la mayor parte de la información que vamos a requerir es de operaciones, condiciones operacionales. La gente de control químico, en algunos lugares es proceso, en otros lugares es directamente el laboratorio. Ellos son responsables de un control muy importante, el control químico del agua de las calderas y del vapor que producen. Es muy importante que haya una muy íntima relación entre control químico y operaciones. Muchas veces yo les comento, es importante en el momento que voy a tomar la muestra, preguntarle a operaciones en qué condiciones de operación está la caldera, porque hay que relacionar el resultado que va a tener en el análisis con las condiciones operacionales. O sea, hay una relación directa. Si la caldera está trabajando a baja carga, pues la muestra no me va a decir lo mismo que si estuviera a carga máxima, a carga nominal. Entonces, control químico, ya sea proceso o laboratorio, operaciones, mantenimiento, y cuando hablo de mantenimiento mecánico y hablo de instrumentación. Fiabilidad, la gente de inspección, porque en función de los posibles mecanismos de daño, necesariamente tenemos que seleccionar los métodos de ensayo no destructivo. Y yo diría que esos son los 4 o 5 grupos más importantes. Yo diría que eso. Y luego, bueno, ingeniería, si la gente de ingeniería tiene, digamos, algunas personas especializadas en estudios, ¿sabes?, de ingeniería más de detalle, más de fitness for service o algún ese tipo. Y si no, bueno, eso se contrataría en caso de considerarlo necesario, pero básicamente esos 5 que te comento. Si hay personas del área de combustión, que en algunos lugares, en refinerías, por ejemplo, hay personas dedicadas a combustión, esa persona también tiene que estar en ese grupo. Y en el caso de que no exista alguien de combustión, ¿consideras que es una especialidad que deba incorporarse de alguna manera como un servicio contratado? Es muy interesante y muy importante, porque la combustión definitivamente juega un papel muy crucial en todo esto de la falla, pero operaciones, digamos, cuando no lo hay, operaciones debe asumir ese rol y debe tener gente que sea capaz de hacer los ajustes de combustión necesarios. Mis operadores deberían conocer bien cuáles son las condiciones de combustión que están afectando a mi caldera, y en todo caso los operadores deberían poder hacer algunos ajustes mínimos. No en base al color de la llama, sino en base a análisis a la salida de los gases en la chimenea, ¿no? Eso es también todo un tema a tratar. Perfecto, pues tenemos también a Alberto que nos quiere hacer otra pregunta. Alberto, adelante. Recuerda que tienes el micrófono silenciado. Sí, bueno, hola Carlos, es un gusto saludarte desde Perú. Y la verdad lo único que quería era felicitarte porque hace rato no te escuchaba hablar sobre calderas y siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto escuchar a un experto. Y nada, enhorabuena, ojalá la red latinoamericana siga fortaleciéndose y bueno, pues muchas gracias de nuevo a los organizadores y a ti, por supuesto. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias por tu participación. Pues entonces el siguiente es Daniel Ruiz. Daniel, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Recuerda que tienes el micrófono silenciado. Sí. Hola, Carlos. También quería aprovechar para... Hola, Daniel. Decirte que siempre es un placer escucharte hablar del tema. Yo tengo 2 preguntas. Una, en tu experiencia haciendo análisis de falla, ¿hay algo, o sea, yo sé que te habrás encontrado de todo, pero ¿hay algún factor o alguno que haya sido determinante? Es decir, que algo que se haya repetido más veces que otras en cuestión de fallas, sin ánimo de señalar a nadie, ¿no? En el sentido de cuál es el factor, en tu opinión, o si es que lo hay, que es más común o más repetitivo en cuanto a fallas que te encuentras, ¿no? A fallas no esperadas. Sí. Y esa es la primera. Y la segunda,
para los que estamos en el mundo de la inspección, vamos a decir, Sí. y que somos neófitos en el tema de las calderas, como en mi caso, para empezar a formarnos, ¿por dónde me recomiendas empezar? Esa segunda pregunta, si te respondo, puede sonar a publicidad. No, pero bueno, sí es. Pero tú tienes el correo de Carlota, así que puedes escribirle a Carlota y preguntarle cuándo son los próximos cursos de caldera. Ok, pues entonces. Pero sí, pero del primero me das pie para hablar de algo que a mí me preocupa mucho. Y es que en sitios, en instalaciones donde hay grupos de fiabilidad, especialistas en fiabilidad, normalmente se habla de lubricación, de equipos rotativos, de vibraciones de las turbinas, y muy pocas veces se habla de temperaturas altas en el sobrecalentador de la caldera. La caldera es un equipo de segunda, definitivamente, lamentablemente. Te comento, o sea, yo he estado en varios congresos, en varias conferencias, en varios países del mundo, y cuando me presento, viene a hablar de calderas, así como, ¿qué viene a decir? En un congreso de fiabilidad, en un congreso de mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿cómo que va a venir alguien a hablar de calderas? Aquí se habla de turbinas, aquí se habla de bombas, de ventiladores, de motores, de equipos rotativos, pero de calderas. Una vez un señor en una reunión me dijo, usted va a proponer un equipo, un grupo de trabajo en fiabilidad de calderas. Caldera. Lamentablemente la caldera es un equipo que se repara cuando se rompe, que la inspección se limita a lo que el reglamento requiere. Si tenemos reglamento, hay muchos países que no tienen reglamento, así que se inspecciona cuando se rompe, que es lo que hay que reparar. Entonces, como les digo, lamentablemente es la cenicienta de la película, hay mucho por hacer. Los invito a quienes estén presentes a que en sus organizaciones comiencen a dar un poco me tomo la libertad de ocupar a Carlota. Podemos dar este seminario las veces que ustedes lo soliciten. Por supuesto que si van al curso mejor, y así Daniel comienza a tener más visión, pero el tema es que las calderas son consideradas equipos de segunda. O sea, cuando el gerente de planta se da cuenta que hay problemas con la caldera, cuando no hay vapor y la producción se para. Es indispensable el vapor para la producción, pero la atención que se les presta no es la requerida. O sea, no hay un balance entre la necesidad de vapor y el compromiso de darle un buen trato. Entonces, ese yo creo que es la causa principal de la alta frecuencia de falla. Es un concepto, digamos, gerencial que hay sobre las calderas. Más que cualquier otro mecanismo, más que cualquier otra deficiencia, a los operadores, yo estuve en un complejo petroquímico, trabajé durante muchos años allí, donde a la planta eléctrica iban los operadores que se portaban mal en todas las demás plantas del complejo. Entonces, era casi que la cárcel para que se aburrieran y se fueran. Entonces, hay un concepto que hay que superar y esa es la principal causa de la falla de la caldera. Más que no, por supuesto, no hay procedimiento, más que el operador no sabe muchas veces lo que está haciendo, sino prender y apagar la caldera, más que la calidad de agua no se le preste atención. Lo más importante es que a nivel de, digamos, vamos a llamarlo así, de gerencia, a las calderas no se le presta la atención que requiere. ¿Pregunta, Daniel? Correcto, entendido. Sí. Pero, y sí, en el caso de lo que he hablado de la formación, ya específicamente, o sea, ya hablo del caso del inspector, ¿eh? Sí. ¿Qué sería lógico? ¿Empezar por temas de, por ejemplo, del código ASME, de diseño, o el enfoque tiene que ser global, ¿no? O sea, por todo lo que hemos hablado. Sí, yo te digo, la parte de diseño, yo como químico, cuando comencé en este mundo de inspección y después me fui por la parte de metalurgia, poco sabía yo de diseño de calderas y de estampes ASME y de todas estas cosas.
pero yo creo que hay mucho que aprender en la parte de la metalurgia, de condiciones operacionales, y hacer digamos, un estudio de todos los posibles mecanismos. Para comenzar como inspector, habría que considerar o asumir que todo fabricante está diseñando bajo un código, ¿verdad? Y que lo está cumpliendo, y vamos a asumir que está bien fabricada, y que en todo caso hay detalles de fabricación o de diseño que yo no estoy considerando cuando hago mis inspecciones. Pero ahí yo diría que más bien la parte, el inspector debe saber de la parte de proceso, de la parte de operación, debe saber un poco de tratamientos de agua, ¿verdad? Para correlacionar todo esto, no para hacer análisis de falla, pero sí para hacer su plan de inspección. Y ya al saber hacer un plan de inspección, de una vez estás agarrado de la mano con el saber hacer un análisis de falla. Entonces yo diría que es más importante la parte de metalurgia de la caldera, operación, un poco de operación y un poco de tratamientos de agua. Eso puedes ir ya relacionando, haciendo tus propias ventanas de integridad operacional. Ok, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti por acompañarme. Gracias. Bueno, pues damos paso a Pablo, que Pablo también tiene una pregunta para nosotros. Recuerda que tienes el micrófono silenciado. Okay, muchas gracias. Hola, Carlos. Gracias por excelente presentación. Me alegro, gracias. Yo trabajo en un complejo petroquímico, estoy en la parte de utilities. Tenemos 7 calderas que tienen 40 años trabajando. Nunca se les ha hecho un reemplazo de tubo. Cada 3 años se le hace medición de espesores a todos los tubos. Gracias a Dios se han comportado muy bien. Yo vengo trabajando los últimos 3 años con estas calderas y te quería preguntar qué tan beneficioso puede ser a estas alturas, con el background pequeño que te presenté, hacerle un análisis de vida remanente con el mismo fabricante de la caldera. No te voy a decir ni que vale la pena ni que no. Si ya son calderas de 40 años, estoy seguro que quieren que dure 40 años más. El fabricante de la caldera, dependiendo de qué fabricante sea, estoy seguro que sabe cuáles son los mecanismos de daño que pueden ocurrir en cada uno de los componentes de esas calderas. Si el fabricante no te pide información de histórico de operación de tus calderas, sino que dice, yo voy allá con varios equipos, voy a tomar estas mediciones y te voy a decir el sobrecalentador, esto hay que hacerlo, esto, él va a ir a buscar a ver qué encuentra. Sería muy, muy interesante que él te diga, Pablo, ¿sabes qué? Necesito que me des todos los récords de operación de tu caldera, por lo menos de los últimos 10 años. Quiero que me des control de nivel, cuántos arranques has tenido, cuántas paradas, cuánto tiempo has estado fuera de servicio, dame tu procedimiento de preservación. O sea, si él te pide todo eso, seguramente va a ser un muy buen estudio. Si él solamente te dice, yo voy para allá con 3 técnicos y varios equipos de ensayo no destructivo, él va a ir a ver lo que dice el libro. O sea, en los colectores del sobrecalentador vamos a buscar fatiga térmica aquí. En el agua a temperación vamos a buscar fatiga térmica. Y te van a conseguir algo y te van a decir, mira, tienes que cambiar esto y esto. Lo ideal sería hacer un estudio. Yo no me gusta decir un estudio de vida remanente, sino un estudio de condición, ¿sí? En función del histórico, un plan de inspección. Y en función de los resultados, generar de una vez el plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento incluso de componentes que no han fallado todavía. Si tú dices que nunca han fallado, bueno, son personas con muy buena suerte si en 40 años no ha pasado nada. De verdad que la calidad de agua debe ser espectacular y la combustión y los operadores deben ser todo un equipo muy, muy bueno, porque ya en 40 años era para que fallara un montón de veces. Correcto, las fallas han sido menores, disculpa que te interrumpa, Carlos. O sea, por decirte, una pequeña fuga en un tubo, no ha habido explosión de tubo, una falla muy repetida en lo que son los economizadores. En el manifold de entrada,
pinholes, o sea, no han sido fallas catastróficas. Ya. Bueno, de todas maneras, déjame felicitar a tu equipo de trabajo, ¿no? Pero como te digo, si el fabricante te pide información histórica, perfecto. Si el fabricante dice, yo voy para allá con mis equipos y mi gente, él va a buscar a ver qué consigue. Y entonces, bueno, te va a cobrar alguna plata por conseguir fallas que sabemos que vas a conseguir después de 40 años. Entonces, hay que ver que hay fabricantes y fabricantes. Yo te digo, hace poco yo di un curso en Company en Colombia y sí, fue el fabricante, hizo inspecciones y prácticamente con una inspección visual dijo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y tomó una muestra específica de un sitio y esto está en tal condición. Y durante el curso, pues digamos que los hice sentir un poco porque les hice preguntas clave, les dije, mira, y esto, y esto, y esto. Me dijeron, cónchale, Carlos, lo único que tenemos es esto. Bueno, pues esto hay que verlo, ya tu caldera tiene 30 años, ya tenemos esta condición y tenemos que verificar esto y esto y esto. Entonces, hay que ver qué es lo que te ofrecen. Ok, perfecto, gracias por Vale, la referencia. no. El fabricante es Mitsubishi Heavy Industries. Bueno, eso te digo, yo tuve una experiencia espectacular. Yo trabajé en la electricidad de Caracas en tres calderas de 450 megavatios de Mitsubishi y esos señores son muy, muy buenos. Vale, seguramente hagan un muy buen trabajo. Esperemos que sí, porque son bastante costosos, por cierto. Perfecto, pues muchas gracias por tu pregunta, Pablo. Gracias, Pablo. No, eso es todo. Gracias, Carlos. Vale, gracias. Pues damos paso a Daniel Arnez, que también tiene una pregunta para ti, Carlos. Vale. Sí, bueno, a modo de comentario igual, ¿no? Justamente lo que comentaba Carlos, de que al final resulta algo ingrato, ¿no? El tema de que a las calderas se las vea de la manera en la que describió, siendo que básicamente el origen de ASME enfocado a todo lo que son recipientes estáticos, a presión y demás, nace justamente en la necesidad de hacer diseños seguros y confiables justamente en calderas. Sí. Sí, lamentablemente te comento que en muchas instalaciones he estado allí. Nadie atiende las calderas. De hecho, un artículo que salió en una revista que yo publico, un autor argentino decía en el artículo que normalmente durante los accidentes de caldera, a menos que la caldera salga volando, normalmente en los accidentes de caldera no hay lesionados operadores. Eso no es del todo cierto, pero él dice porque los operadores nunca están junto a la caldera, ¿no? Yo he estado en muchas instalaciones donde las calderas quedan retiradas y van a ver si es que se apagó porque falta vapor en el proceso. Es muy ingrato y tú estás en Latinoamérica, la cantidad de accidentes que se observan en Latinoamérica por calderas son muy altos. De hecho, yo estaba muy contento porque ahora en julio sale el primer aniversario de la revista, la quinta edición, y yo estaba contento porque pensé que cada semestre yo coloco los accidentes del semestre, pensé que no iban a haber y ya van 7. O sea, ya 7. Hablaron en Colombia de un 8º. Entonces, lamentablemente tenemos mucha repetitividad de accidentes por las causas casi todas muy parecidas y por falta de reglamentos, ¿no? Por eso quiero llamar la atención. No estoy diciendo que los reglamentos son malos. Me pareciera que lo que pasa es que si hacemos nada más que lo que el reglamento me dice, yo no estoy seguro que mi caldera sea fiable. Entonces, tengo que hacer algo más. Tengo que ir a un paso siguiente, como por ejemplo lo que está haciendo Pablo, hacer un estudio de condición de mi caldera. Gracias, Daniel, por tu Gracias, Daniel. Bueno, pues pasamos a David, que también tiene una pregunta para ti, Carlos. Vale. Hola, buenas tardes. A ver, mi pregunta es la siguiente. Cuando tienes una caldera que tienes que hacer una reparación por soldadura,
¿puedes utilizar el procedimiento de reparación que se utilizó para fabricar la caldera? O al tener ya una caldera, por ejemplo, con 40 años, que el material está envejecido, ha sufrido una serie de ciclos térmicos, etcétera, ¿habría que hacer un procedimiento cualificado con un material parecido para hacer para que la reparación sea correcta? Yo siempre tengo esa pregunta, no sé si es necesario o no. Las dos preguntas tienen una respuesta parecida y es que es correcto, es correcto. Si vas al código de inspección del National Board, que tiene un libro, un tomo 3, enfocado en alteraciones, reparaciones y alteraciones, ellos siempre te dicen que si vas a hacer una reparación por soldadura, vayas al código original de fabricación. Eso es la forma más adecuada de hacer cualquier reparación antes de improvisar. Y lo que tú comentas de que mi caldera ya está envejecida, también lo comparto. No puedo ir al procedimiento original de fabricación cuando ya mi tubo no es el original que yo instalé allí. Ya tiene una condición de deterioro, de envejecimiento, que tengo que evaluarla y tengo que ver cuál es el mejor procedimiento de soldadura. O sea, las dos preguntas que hiciste son correctas. O sea, si haces nada más que lo que se hizo en la fabricación, es el deber ser. Y es lo que un taller con autorización para estampar reparación debería hacer. Pero siendo tú consciente de eso como usuario de caldera, tú deberías hacer eso, calificar a tu procedimiento y a tus soldadores para soldar y reparar ese material que ya no es el mismo que se usó originalmente, ya está envejecido. Me parece muy bien el criterio que has planteado. Gracias. Te felicito. Jefa. Aló, Carlota. Hola, buenas tardes. Bueno, pues pasamos, es que tenía yo el micrófono también en silencio, anda que yo también. Pasamos a Javier que nos haga una pregunta. Recuerda que tienes el micrófono silenciado, no te olvides como yo. Y bueno, pues cuando quieras, Javier, preguntas a Carlos. Muchísimas gracias, Carlota. Estimado Carlos, agradecerte por tu brillante ponencia, como siempre, como nos tienes acostumbrados. Y quería hacerte una pregunta muy, muy sencilla que seguramente nos vas a ilustrar a todos. Buscando una caldera fiable, ¿cómo conseguimos una caldera fiable, buena, bonita y barata? En 3 palabras. Mira, hay mucho fabricante. Lo bueno, bonito y barato no fácilmente lo vas a conseguir. Sin embargo, hay fábricas en países, ya sabemos, en la India, en Asia, que tienen estampe ASME, que deberían estar cumpliendo con todos los requerimientos de calidad que exige una autorización de estampe de ASME. Sin embargo, lo más fiable, no necesariamente el fabricante no necesariamente todos los fabricantes tienen los mejores diseños. Hay diseños que son propensos a fallar. Entonces, deberíamos ir a marcas reconocidas con modelos que no sean prototipos, que ya tengan años en funcionamiento. Y bueno, ya al ser marcas reconocidas, normalmente no es barato. Y entonces te quedarías con bueno y bonito, porque el otro es que pones en riesgo la seguridad. Entonces es preferible no ser tan barato. Por ejemplo, ahorita hay mucha caldera que está entrando en Latinoamérica de la India, más que de países asiáticos. Y bueno, tienen limitaciones de diseño en cuanto no solamente a espesores, sino al uso de válvulas de seguridad justo, o las presiones máximas permitidas de trabajo
admisibles de trabajo están muy cercanas a la presión de operación y entonces tienes como algunas limitaciones operativas, ¿no? Las válvulas de seguridad operan muy frecuentemente, actúan muy frecuentemente. Entonces es preferible dejarlo en 2B en vez de la tercera mejor. No agarrar la más barata, sino la intermedia, pero que sea de una marca reconocida. Hay mucho, te digo, y en Latinoamérica hay fabricantes que porque trabajaron en un taller durante 10 años creen que pueden fabricar una caldera. Y muchos accidentes están ocurriendo por eso. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, mi pregunta de alguna manera era la invitación al debate que perfectamente has desarrollado. Sin ninguna duda, la B de Barato aquí en un equipo que opera en estas condiciones y que es tan crítico para la seguridad intrínseca de una planta industrial, evidentemente no se puede. Carlos, agradecerte. Muchas gracias por tu respuesta y bueno, felicitaciones nuevamente. Muy amable, Javier. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues yo te quiero dar las gracias, Carlos, por habernos hecho este magnífico webinar. A todos los asistentes que nos habéis ido acompañando a lo largo de, bueno, pues casi esta hora y cuarto, y todas las preguntas que nos habéis hecho, que sepáis que este webinar ha sido grabado, con lo cual lo tendréis disponible en nuestras redes sociales de Arben. Y que Carlos, bueno, pues es compañero nuestro, es instructor también de Arben y también sus cursos están disponibles. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y esperamos veros en nuestro próximo webinar. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los participantes por la confianza que pusieron en la invitación. Perfecto, pues nada, pasaron una buena tarde. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.